Bendiciones. Permítanme compartirles la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 4, verso 1 y 2. Aquí encontramos un llamado a bendecir. En el mundo competitivo, egoísta y individualista en que vivimos, es difícil encontrar un interés genuino en el bienestar de otro. A pesar de que cada persona pide a gritos una palabra de bendición, una palabra de aprecio, una palabra de ánimo, una palabra de reconocimiento, no está dispuesto a darla, ni mucho menos pedirla. No sé si hoy nos hemos levantado con la intención de por lo menos ser de bendición a alguien, o tal vez ni siquiera se nos cruzó eso por la mente. No debemos olvidar las palabras de Cristo, que nos dijo que somos la sal y la luz del mundo. Pero a veces parece que no estamos salando nada, ni alumbrando donde hay tinieblas. Si el mundo es competitivo, egoísta e individualista, los cristianos somos llamados a hacer la diferencia. Dios tenía el anhelo ferviente que su pueblo Israel entendiera que Él lo llamó a ser de bendición a todas las naciones. Israel tenía todo para cumplir este sueño de Dios, pero lamentablemente le falló a Dios y cayó en lo que en este tiempo vivimos. Por eso Dios llamó a Jeremías para que recuerde a su pueblo que se habían enfrascado en sí mismos y se habían olvidado de su cometido. Pero, ¿qué significa bendición? El diccionario bíblico dice que es un bien material, un bien emocional o un bien espiritual. Ahora, nosotros sabemos que no hay magia en nuestras palabras, sino que en el poder de Dios, esas bendiciones que mencionamos a los demás se cumplen, porque Dios sí sabe cumplir a su palabra y Dios es un Dios de bendiciones. Por eso que debemos entender, Dios había llamado a su pueblo a ser de bendición, pero había fracasado en su misión. Por eso viene Jeremías. Ahora, no todo estaba perdido para Israel. Había una nueva oportunidad que le daba Dios para que sea de bendición a las naciones de su tiempo. Sabemos que las bendiciones son poderosas, por eso Jacob peleó la bendición de su padre Isaac. Y en tiempos antiguos, nuestros padres acostumbraban a bendecir a cada vez que uno salía o entraba. Dios envió a Jeremías para decir a su pueblo que debían cumplir por lo menos con 4 condiciones para volver a tener la oportunidad de bendecir a las demás naciones del mundo y igual para nosotros hoy, para bendecir a los demás. La primera condición. El texto dice, versículo 1 del capítulo 4, la primera parte. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. La versión Dios habla hoy dice, el Señor afirma, si quieres volver, Israel, es a mí a quien debes volverte. Obviamente esta porción es una invitación que involucra un deseo, el querer. Dios no forza a nadie a seguirlo. Somos libres para decidir si lo seguimos o no. La palabra volver es sinónimo de arrepentirse. En otras palabras, Dios está diciendo, si al fin te arrepientes de haberme fallado, es a mi camino el que debes volver. Israel estaba viviendo una vida de aparente piedad. Sin embargo, eran muy carnales. Habían dejado a Dios que era su Padre. Habían sido infieles. Habían sido rebeldes. De seguro que las iglesias hoy en día también están llenas de gente infiel. Por un lado están alabando a Dios con su boca, pero con sus actos
se han ido en contra de Dios. Hay cristianos adúlteros, hay cristianos ladrones que no diezman, hay cristianos con vicios, etc. Por eso que debemos entender que el llamado de Dios es claro. ¿Cómo vamos a ser de bendición si no nos arrepentimos de corazón de toda esa falsedad? ¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, si estamos viviendo un cristianismo falso? La condición es volver a Dios, es arrepentirse en el sentido estricto de la palabra, sentir dolor por lo malo y abandonar aquello. La segunda condición, dice la palabra, deshacernos de los dioses falsos. Versículo 1, la segunda parte. Dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones. La versión Dios habla hoy dice, si alejas tus ídolos odiosos. ¡Wow! Analizando el texto, nos damos cuenta de que las personas adoraban dioses de madera y de piedra. Capítulo 2, verso 27. Pero, ¿qué es un dios? Es todo aquello, objeto, persona o espíritu, a lo que se rinde culto, pero que no es Jehová Dios. Los dioses de este siglo son dinero, tiempo, trabajo, posesiones, imágenes, televisión, internet, personas, etc. Es esencial que notemos el vocabulario de aquí que se usa para describir a estos dioses, odiosos o abominables. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios celoso. No resiste que lo cambiemos por lo vano, por lo temporal, por lo terrenal. Si queremos ser de bendición a los demás, debemos mostrar que tenemos un solo amor. Dios es a quien tenemos. ¿Cómo podemos ser de bendición a otros si nuestro corazón está dividido, si no tenemos fe y no lo tenemos en Dios? Dios quiere que nos deshagamos de todo lo que está robando su lugar. Solo así podremos ser de bendición a los demás. La tercera condición, no ser volubles. El texto dice, y no anduvieres de acá para allá. En otras palabras, Dios dice a su pueblo, por razón de que te alejaste de mí en pos de otros dioses, has tenido que vagar de lugar a otro. Pero no es necesario que andes más vagando, inseguro por una tierra extraña. Israel debería asentarse en un solo lugar y no estar de un lugar a otro. ¿Saben? Las 10 tribus se fueron con Asiria. Ahora Judá estaba con Babilonia, luego con Persia, luego con Grecia, luego con Roma. Entonces, ¿cómo iba a bendecir si no estaba asentada? ¿Se dan cuenta? Hermanos, hermanas, Israel estaba de viaje en viaje. Habían ido asumiendo dioses, asumiendo creencias, asumiendo doctrinas, asumiendo prácticas, asumiendo costumbres paganas. No estaban convencidos de que eran pueblo de Dios y que deberían mantener sus convicciones intactas, sino que fueron volubles, quiere decir cambiantes. Capítulo 3, versos 24 y 25. Dios nos llama a nosotros a no ser volubles si queremos bendecir a los demás. Hoy en día también la iglesia está confundida y anda de aquí para allá, anda de doctrina en doctrina, salvación por obras o salvación por fe, manifestaciones del Espíritu, etc., de prácticas. Y
en prácticas, aún sin saber por qué lo hace. Es hora de dejar de ser volubles y de afirmarnos en esa tierra, en la palabra, en nuestras convicciones bíblicas. Finalmente, la cuarta condición: declarar que Jehová es Dios vivo. El texto dice: y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Los juramentos del pueblo eran en nombre de los Baales. El jurar que vive Jehová es un reconocer que los Baales son dioses muertos. El jurar que Jehová es verdad implica que los Baales son falsedad y mentira. El jurar que Jehová es justicia implica que los Baales no pueden mostrar misericordia. A veces, la iglesia de hoy pareciera que está sirviendo a un Dios muerto, porque no cree en su poder real. ¿Cómo vamos a bendecir a los demás si no creemos en el poder del Dios vivo y real que tenemos? Entonces, si nos volvemos a Dios y si nos deshacemos de los dioses falsos, si no somos volubles, sino firmes, si declaramos y proclamamos que Dios es un Dios vivo y real, viene la respuesta. El texto dice: entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Qué maravilloso resultado. En otra versión dice: mi nombre será para las naciones motivo de bendición y alabanza. Seamos la iglesia, los cristianos que podamos bendecir a otros. Que Dios les bendiga.